Bienvenidos a este análisis. Hoy nos metemos en un tema que, de verdad que tiene su complejidad, pero es fascinante. El capítulo 8 de la Carta a los Romanos. Totalmente. Y el nudo del asunto es este. Por un lado, el texto habla de una gracia, de una libertad que parece, bueno, total. Pero por otro, sigue hablando de la ley, de la obediencia. Y a primera vista parece que chocan, ¿no? Sí, es que es como un rompecabezas. Y la clave es que el capítulo 8 no se puede leer solo. Ah, claro. Es que es el gran final, digamos, de 7 capítulos anteriores. Es la conclusión de todo un argumento sobre el pecado, la ley y la justificación. Sin eso, la pieza no encaja. Ok, entonces, para poner a todo el mundo en la misma página, hagamos un previamente en Romanos. ¿Cuál es esa tensión que se viene construyendo? Pues, en resumen, el autor ha dejado claro que toda la humanidad está atrapada por el pecado. Y que la ley de Dios, aunque es perfecta, santa y buena, no nos puede salvar. ¿Por qué no? Porque nuestra naturaleza, lo que el texto llama la carne, es demasiado débil. O sea, la ley es como una resonancia magnética perfecta. Te dice exactamente cuál es el problema, pero no es la cura. Entiendo. Es el diagnóstico, no el tratamiento. Exacto. Y el capítulo 7 termina casi en un grito, ¿viste? ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará? Y justo ahí, el capítulo 8 entra como la respuesta, la gran solución. Perfecto. Ese es el punto de partida. Con esa tensión en mente, vamos a la primera gran confusión. Mucha gente oye gracia y piensa, carta blanca. Sí, el famoso hago lo que quiero. El mismo autor lo anticipa y pregunta, ¿entonces pecamos más para que haya más gracia? Y su respuesta es un de ninguna manera. Y aquí hay una ilustración que es buenísima para aclarar esto. Imagina que te pasas una luz roja. Ok. Te para un policía, te pone una multa. Estás bajo la ley y tienes que enfrentar la consecuencia. Vas a la corte y el juez, muy justo, te declara culpable. Tienes que pagar. Lógico. Causa y efecto. Pero entonces pasa algo increíble. El mismo juez se levanta, se baja del estrado, saca su cartera y paga tu multa. Eso es la gracia. Un perdón que no merecías, una deuda que tú no podías pagar y alguien más la saldó. ¡Wow! Y aquí viene la pregunta del millón. Sales de la corte, libre, sin deudas. ¿Qué haces? ¿Te subes al auto y te empiezas a pasar todos los semáforos en rojo a propósito? No, jamás. Sería un insulto. Al contrario, creo que manejaría con más cuidado que nunca. Por gratitud. Ahí está. La ley, el semáforo en rojo, no desapareció. No, claro. Lo que desapareció fue la condena. Y lo más importante, cambió tu motivación para obedecer. Ya no es por miedo al castigo, es por amor a quien te perdonó. Me encanta esa idea. Cambió mi relación con la regla. Ya no es un enemigo. Exacto. Se convierte en un mapa que te guía por el camino seguro. Y ahora quieres seguirlo. Entendido. La deuda está pagada, pero entonces el texto se vuelve a complicar un poco y habla de la ley del espíritu que nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Y suena, para ser honesta, como si una ley nueva viniera a cancelar la vieja. Es una confusión súper común, pero no son dos códigos legales distintos que se pelean entre sí. A ver, explícame eso. Piénsalo así. La ley de Dios es el manual de un auto de Fórmula 1. Es perfecto. Detalla cómo funciona el auto para alcanzar su máximo potencial. La ley del espíritu de vida es cuando pones a un piloto campeón al volante. Él toma ese manual perfecto y lo usa para ganar la carrera, para producir vida, velocidad. Ok, me gusta la imagen. ¿Y la otra ley? La ley del pecado y de la muerte es cuando un novato torpe y con malos hábitos, o sea, la carne, agarra ese mismo manual, pero por su debilidad, por su impaciencia, termina estrellando el auto contra el muro. Qué buena imagen. ¿Ves? El manual nunca fue el problema. El problema siempre fue quién estaba al volante. O sea, es el mismo código, la misma ley, pero operando bajo dos sistemas operativos distintos. Uno es la carne, que siempre crashea, y el otro es el espíritu, que sabe cómo ejecutar el programa a la perfección. Exactamente. El problema nunca fue la ley, que es santa, justa y buena. El problema era nuestra incapacidad. Y fíjate, esta idea de la lucha interna no es algo nuevo. ¿Ah, no? No, para nada. En el judaísmo de esa época se hablaba mucho de la Yetzer Hará,
la inclinación al mal, la idea de que nacemos con una tendencia al bien y al mal, y la vida es una batalla constante. El texto no inventa la lucha, la reconoce y le da una solución. Vamos a esa solución entonces, porque en la práctica la lucha es brutal. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Suena a una batalla perdida. Y la idea de matar la carne suena muy violenta, muy agotadora. Y lo sería, si intentáramos hacerlo por nuestra cuenta. Pero es que la estrategia que propone el texto es radicalmente distinta. Es casi contraintuitiva. ¿En qué sentido? No se trata de reformar la carne, ni de pelear contra ella de frente con pura fuerza de voluntad. Eso, a la larga, siempre falla. La estrategia es, en esencia, matarla de hambre. Eso de matarla de hambre es potente, pero, a ver, suena un poco pasivo, ¿no? Como si solo tuviéramos que ignorar lo malo. Y la experiencia es que lo malo no se calla tan fácil. Grita. Es una excelente pregunta. Y no es pasividad. Es una estrategia de redirección activa. Redirección activa. ¿Sí? Hay otra analogía para esto que es genial. La de los dos perros. Imagina que dentro de ti viven dos perros, uno carnal y otro espiritual. Ok. ¿Cuál de los dos gana la pelea? El que alimente más, supongo. Exacto. No se trata de ignorar al perro malo, sino de invertir toda tu energía, todo tu tiempo y tus recursos en alimentar al perro bueno. ¿Y cómo se alimenta el espíritu en la práctica? Porque puede sonar muy abstracto. Se pones toda tu atención en construir lo bueno. Justo. Y al hacer eso, los apetitos de la carne se debilitan. No es que dejen de gritar al principio, pero su voz se oye cada vez más lejos, más débil, porque la voz del espíritu que estás fortaleciendo es mucho más fuerte. Entiendo. Es una guerra de desgaste, no una batalla campal. Se gana por estrategia, no por fuerza bruta. Exactamente. Pero aquí veo otro peligro, otra trampa, el ritualismo. Es muy fácil caer en cumplir una lista de cosas espirituales, oro, leo, voy a la iglesia, pero que por dentro no cambie nada. Totalmente. El fariseo moderno. Y ese es el siguiente nivel de profundidad. La diferencia entre la letra y el espíritu de la ley. A ver. Cumplir la letra, el ritual por el ritual, te puede volver legalista y orgulloso. El ejemplo del Shabbat es perfecto. Puedes hacer todo lo de afuera, no trabajar, preparar el pan, pero estar por dentro lleno de estrés sin descansar nada. Sí, conozco gente que se estresa más preparando el día de descanso que en toda la semana de trabajo. Claro, se pierde todo el punto. Que es una cita con el Creador, un momento para conectar. Exacto. El espíritu de la ley es entender el propósito transformador que hay detrás. Y para esto hay una última analogía que es brillante. La del árbol frutal. A ver, ¿desempaca esa? Hay una ley en la Torá que dice que no puedes comer el fruto de un árbol en sus primeros 3 años. Sí, la he oído. En el 4.º año, todo el fruto es para Dios. Y recién en el 5.º año, la gente puede comerlo. La interpretación de la letra es, bueno, una regla de agricultura. Una curiosidad para jardineros. Pero la interpretación espiritual va mucho más allá. Nos invita a vernos a nosotros mismos como ese árbol. Nosotros también damos fruto, ¿no? Conocimiento, carácter, talentos. Claro. Y el mandamiento se convierte en una lección de vida. Nos enseña a no ofrecer nuestro fruto a otras cuando todavía está verde, ácido. Uf. Requiere un proceso de maduración. Los primeros años son de crecer, de echar raíces. Luego, en el 4.º año, cuando el fruto ya es bueno, lo primero es consagrarlo, reconocer de dónde vino. Espera un momento. Yo siempre había leído eso literalmente, como una regla de agricultura. Nunca se me ocurrió que fuera una metáfora sobre el desarrollo personal, sobre la paciencia. Le da un significado totalmente nuevo. ¿Ves? Ese es el poder de vivir en el espíritu de la ley. Y solo en el 5.º año, ya maduro y consagrado, estás listo para compartirlo de una forma que de verdad alimente a otros. Es que vivimos en la cultura de lo inmediato, de publicar el fruto apenas empieza a brotar, ¿no? En redes sociales, en el trabajo. Queremos resultados ya. Esta idea de esperar, de madurar, de consagrarlo primero, va totalmente a contracorriente. Es el camino angosto, pero es el único que produce un fruto que perdura, que de verdad transforma. Ese es el objetivo. No solo hacer lo que la ley dice, sino convertirnos en el tipo de persona que la ley busca formar. Ok, creo que las piezas del rompecabezas empiezan a encajar.
A ver, si resumimos. Primera pieza. La gracia no anula la ley. No, paga la multa y cambia tu motivación, de miedo a gratitud. Segunda pieza. La lucha espiritual no se gana peleando de frente con la carne. Sino alimentando activamente al espíritu hasta que la carne, digamos, se muere de hambre. Y la tercera. El objetivo no es el ritualismo de la letra, sino buscar el espíritu, el propósito profundo de la ley para que nos transforme por dentro. Sí, el rompecabezas se encaja. Encaja perfecto. Y para cerrar, queda una reflexión final que es, bueno, es provocadora. Se habla mucho del poder espiritual de la Iglesia del primer siglo, ¿no? Sanidades, milagros. Sí, una autoridad espiritual muy palpable. Bueno, la sugerencia es que ese poder no venía de buscar experiencias místicas, venía de algo mucho más fundamental, una comprensión profunda de la santidad y una entrega total a vivir en obediencia al espíritu de la ley. Dejando una pregunta abierta, una que resuena hasta hoy. Exacto. Y la pregunta es, ¿qué sería posible si ese nivel de compromiso con la santidad se recuperara hoy? ¿Qué manifestaciones del espíritu que ahora nos parecen lejanas se volverían una realidad si el enfoque no estuviera tanto en la experiencia externa, sino en la obediencia interna que produce la verdadera transformación?